Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por Martínez Ramírez María Fernanda, para la materia de Derechos Humanos. ¿Qué es el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Es un tratado multilateral general que reconoce derechos civiles y políticos, estableciendo mecanismos para su protección y garantía. Además, el pacto desarrolla los derechos civiles y políticos y las libertades en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados y que aseguran su capacidad para participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. A lo largo de la historia han habido varios defensores de estos derechos, como por ejemplo Martin Luther King Jr., que fue un activista americano conocido principalmente por luchar pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos. Este pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Pero no entró en vigor hasta 10 años más tarde, el 23 de marzo de 1976, y en mayo del 2012 la convención había sido aprobada ya por 167 estados. A partir de entonces, este pacto, junto con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de 1948, conformaron lo que ahora se conoce como la Carta de los Derechos Humanos. Este pacto está conformado por un preámbulo y 6 partes. En la primera parte, que es el artículo 1, habla sobre el compromiso a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese derecho. También se reconocen los derechos de los pueblos a disponer, comerciar y poseer libremente sus recursos y riquezas naturales. En la segunda parte, que abarca de los artículos 2 al 5, habla de las garantías de los estados de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales y económicas. En la parte 3, al artículo 6 al 27, protección por motivos de sexo, religiosos, raciales u otras formas de discriminación. En la parte 4 del artículo 28 al 45 habla sobre el comité, elección, funcionamiento y los derechos de los estados partes en él. En la parte 5 del artículo 46 al 47 habla sobre el alcance jurídico del pacto con los demás tratados internacionales y finalmente en la parte 6 habla sobre los artículos 48 al 53 que regulan la ratificación, entrada en vigor y la modificación del pacto. El pacto en situaciones de emergencia humanitaria. Los derechos asociados a la libertad individual son los más afectados en una guerra, tal como sucede hoy en día en países como Siria, Sudán del Sur, Yemen, Nigeria o la República Centroafricana. En estos lugares no existen garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas y por eso es que el pacto es sin duda una valiosa herramienta para luchar contra los abusos que sufren la libertad y otros derechos de las personas en países como estos.